Bueno, muy bien, chicos. Pues empezamos esta sesión de WeResis. La sesión de hoy de Día de San Jordi no podía ser otra tan divertida como Fundamentos de la Ventilación Mecánica. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poco de la segunda parte para poderlo masticar un poquito mejor. Entonces ya respecto a todo lo que hemos hablado previamente, habíamos mencionado en algún momento algunos conceptos de lo que es ventilación protectora. Pero hay que tener en cuenta que hoy en día ha cambiado un poco el concepto y se habla tanto de lo que es ventilación protectora pulmonar dirigida al control del volumen, es decir, al control de la sobredistensión y ruptura alveolar. De acuerdo que para ello hay que eh, tratar de resolver las asincronías repetitivas, sobre todo las que van a generar grandes volúmenes tidal, la sobredistensión por PIB o la PIB insuficiente por producir atelectasias. Pero hay un concepto relativamente nuevo que es el de injuria diafragmática. Por tanto, la ventilación protectora hoy en día no solamente se habla de ventilación protectora alveolar o pulmonar, sino también de ventilación protectora del diafragma, ¿vale? Y eso está dirigido también a evitar lo que es el PCILI, que se refiere a la injuria pulmonar espontánea, sobre todo que se genera cuando los pacientes están insuficientemente asistidos, entonces tienen que hacer un gran esfuerzo y ese gran esfuerzo pues también puede penalizar el diafragma y también puede generar eventualmente daños a nivel también alveolar. Hay varias estrategias de monitorización y target de la ventilación protectora. En esta tabla se tratan de resumir los diferentes parámetros, el uso que se le da, las ventajas y desventajas que tienen y cuáles son los targets sugeridos. Si se dan cuenta, el volumen corriente se habla de 4 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, que esos 4 a 6 incluso a veces se pueden utilizar como ventilación ultraprotectora. Ya lo verán en qué casos pacientes con distrés importante se ventilan incluso con ese tipo de volúmenes, o pacientes que ya incluso están en ECMO, pues se ventilan con volúmenes muy pequeños. Ventajas que tiene de ir midiendo el volumen tidal, pues que está disponible en todos los ventiladores. Las ventajas es que realmente eso nos da un valor global, no podemos saber exactamente qué presión hay en cada zona de West. Y eso pues es una limitante, porque pueden haber zonas que estén atelectasiadas y zonas que en cambio estén distendidas. Tenemos el driving pressure, que el driving pressure se define como la diferencia que hay entre la presión plató y la PIB, esa presión de la vía aérea, ¿no? Eh, También nos ayuda a reflejar el estrés pulmonar o la sobredistensión pulmonar, de manera que lo ideal para, o sea, ese patrón o ese parámetro, perdón, lo miramos con frecuencia en el paciente que tiene rigidez pulmonar, que está distresado, y para ello el valor límite es menor de 15 centímetros de agua. Eso es lo que deberíamos de esperar. Luego, podemos ir mirando lo que son las formas dentro del ventilador, la presencia de asincronías, y esto pues nos ayudarán sobre todo a evidenciar por qué se están presentando las asincronías solamente con la inspección gráfica. El problema de esto pues es que eh, tiene que ser alguien que esté habituado a ver el tipo de asincronías y saber cómo lo puede solucionar, y pues que nos puede generar falsos errores algunas cosas, como por ejemplo el esfuerzo del paciente en un momento dado. Acá ven otras estrategias, hay muchas. Están, por ejemplo, las maniobras de reclutamiento, tenemos la presión esofágica, los valores o sea, para poder medir presión transpulmonar, la forma más exacta es hacerla por un balón a nivel esofágico para poder medir presión transpulmonar de manera precisa, pero es una forma invasiva, de manera que en el día a día verán que no es muy frecuente que se coloquen balones esofágicos. Y pues eso, hay un buen número, digamos, de parámetros que dependen sobre todo del ventilador y que podemos ir mirando.
¿vale? Esto es solamente para que entiendan el concepto del lado del eje de la Y en la presión en centímetros de agua que va de 0 a 45 y corresponde a lo que es el driving pressure, ¿de acuerdo? Y ven luego la distensibilidad de todo el sistema respiratorio en el eje de las X y ven cómo, por qué ese valor de 15 pasa a ser importante, porque se dan cuenta que a ese nivel ya empieza a generarse una distensibilidad reducida que pone en riesgo el pulmón, ¿de acuerdo? Entonces, por tanto, ese valor de 15 deriva de los estudios que han permitido construir estos gráficos que nos dicen que la presión, la driving pressure debe ser menor de 15, ¿vale? La complianza pulmonar podemos monitorizarla de otras maneras. Una manera de hacerlo es, o más bien la manera correcta de hacerlo, es hacer una maniobra manual, una maniobra de tipo estático, donde yo lo que hago es que voy, dependiendo del tipo del ventilador, busco las maniobras estáticas que hay y hago prolongación inspiratoria. Entonces, de esa manera lo que haré será prolongar realmente la plató y con eso hago el cálculo real de la presión. ¿De acuerdo? Entonces, así mediré la presión plató, ¿vale? La plató debería de ser menor de 30, incluso durante el COVID ya se hablaban de valores que debían de ser de 28 o menos. Y finalmente la compliance estática va a ser la división del volumen corriente sobre esa presión de conducción o esa driving pressure, ¿de acuerdo? Entonces, se habla de pulmones rígidos cuando la compliance estática es menor de 25 a 30 mililitros de centímetros de agua. ¿De acuerdo? Acá les dejo el link de, si ustedes dan clic acá, van a ver que hay calculadoras que les permiten hacer el cálculo y les explican el porqué o el fundamento teórico del por qué se utiliza por qué lo utilizamos, ¿vale? A ver, porque ahora eso quedó más chiquito. Pero, vale. Entonces, lo que les decía, en el paciente con distrés, que es el paradigma de la protección alveolar, algo que parece una tontería es medir y tallar al paciente, perdón, tallar y pesar al paciente de ser posible, y luego calcular el peso predicho, ¿vale? Lo más importante será la estatura del paciente. Hay fórmulas diferentes, las que quieran. A veces una manera grosera de hacer el cálculo es sencillamente si un paciente, por ejemplo, mide 1,80 m, si dejan los dos últimos dígitos, más o menos ese será el peso máximo, y si quitan 10 a esa cifra, pues ese será el peso mínimo. Por ejemplo, 1,80 m, pues me quedo con que el máximo serán 80, el mínimo será ese 80 menos 10, pues 70, ¿vale? Más o menos será entre eso. Y a partir de ello, debería de calcular el volumen ideal, el volumen corriente ideal, que serán de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal. El paciente distresado preferiré el volumen control, ¿de acuerdo? Precisamente para evitar generar volutrauma, y iré aplicando PIRS que iniciaré, o sea, inicialmente las pondré entre 5 a 8, pero que puedo ir subiendo dependiendo de la necesidad de la oxigenación, y luego debo hacer la pausa inspiratoria para medir la presión meseta o la presión platón. Debo mirar la presión de distensión, es decir, debo mirar el driving pressure y hacer el cálculo de lo que es la compliance estática, y tengo que intentar, lo que decíamos antes, que el valor sea, incluso acá dicen menor o igual a 13, pero que sea menor de 15, y luego a partir de ello, pues ya ajustaré, que puedo hacer disminuir volumen corriente, optimizar la PIB, considerar el prono, etcétera, etcétera. Presiones pico. A veces tenemos el ventilador y tenemos unas presiones pico que van pitando continuamente como altas. En otra presentación, que tiene que ver con lesión alveolar, hablaremos de los diferentes parámetros, de las diferentes presiones que pueden generar lesión pulmonar. La más importante de esas realmente es la presión plató. La presión pico pasa a una segunda instancia, y lo verán en el paciente respiratorio. Habitualmente se toleran presiones pico un poco más altas. ¿Por qué les digo eso? Porque algo que es importante es mirar en el ventilador
¿Cuáles son las alarmas que están puestas? Casi por defecto la mayoría de ventiladores vienen programados para presiones pico de 40 o 45. Si el paciente hace más de 40 o 45 centímetros de agua y uno no es consciente de ello, lo que ocurrirá es que el paciente, en el momento en que hace la inspiración, como detecta una presión pico alta, hará una caída rápida. Y lo que se verá será una espiga y el paciente no ventilará. ¿Vale? Entonces siempre fíjense cómo están organizadas, cómo están programadas las alarmas y luego entremos a mirar por qué se produce esa presión pico. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, hay varias causas, como lo dice aquí en la parte superior. Causas potenciales puede ser tos, un tapón de moco, broncoespasmo, que haya una oclusión del tubo endotraqueal, que a veces se ocurre por secreciones, por moco, que se haya hecho una intubación selectiva, generalmente se hace del lado derecho, que haya una sincronía del paciente ventilador, y aquí muy importante el neumotórax, ¿de acuerdo? El neumotórax lo podemos detectar rápidamente si tenemos un ecógrafo y a pie de cama podemos verlo, porque a veces si nos ponemos a esperar a que vengan los rayos X, pues el paciente se puede deteriorar y puede incluso morir. Y el hecho de que tengamos volúmenes aidales excesivos, ¿vale? Entonces, claro, el paciente, además de mirar esto, si el paciente sigue con esas presiones pico altas e incluso desaturando, lo que tengo que hacer es desconectar el paciente del ventilador e intentar ventilar con dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, ¿de acuerdo? Con un ambú. Pueden pasar dos cosas, que yo sienta que hay resistencia. Si hay resistencia, lo que puedo tratar de hacer es succionar a ver qué es lo que está ocurriendo, a ver si es que hay un tapón. Incluso la gente más mayor que haya pasado por acá de la UIR, digo yo más mayor porque ya estamos más o menos. Por ejemplo, ¿te acuerdas que había como unos paraguas en el COVID que se utilizaban para entrar en el tubo? Se abrían como un paraguas y se sacaban los mocos. Dependiendo del tipo de germen, a veces se forman biopelículas que tapan el tubo. Y hay dispositivos que permiten la apertura dentro y arrastrar lo que hay de biopelícula sin necesidad de cambiar el tubo. Que yo hago la prueba con el dispositivo bolsa, la válvula mascarilla, y no siento dificultad. Entonces lo que tengo que mirar es que probablemente el ventilador esté funcionando, porque puede ser a veces, ocurre, durante el COVID ocurría mucho a veces por el tipo de circuitos y demás, que se mojaban los cassettes, y si el cassette se moja, empieza a generar todo tipo de problemas en el registro de presiones. O que haya una sincronía del paciente con el ventilador, por ejemplo, porque o los settings no están bien organizados, o el paciente no está bien sedado, o que tenga mucho broncoespasmo, que eso pues lo detectaré auscultando al paciente. Sí, finalmente me encargo de succionar y pruebo a ver qué ocurre, y resulta que no he podido realmente encontrar un tapón de moco, no encuentro nada. Pues finalmente tengo que mirar otras causas potenciales eh, que me permitan establecer el diagnóstico diferencial de las presiones pico altas, ya que he descartado que no se trata de algo que esté tapando, digamos, el tubo endotraqueal. Y es lo que les digo, puede ser broncoespasmo, obstrucción traqueal, puede ser intubación selectiva, un neumotórax, tengo que mirar si el paciente está sibilando o no, tengo que mirar que el paciente no haya hecho un neumotórax, tengo que ajustar tratamientos, considerar, pues, administrar corticoides, broncodilatadores, hacer una broncoscopia emergente si es lo que precisa, pero tengo que establecer cuál es la causa. También hay causas potenciales de tener un volumen expiratorio bajo o una ventilación minuto baja y que me salte la alarma. Lo primero que tengo que pensar es que puede haber una pérdida en el circuito, ¿vale? Por tanto, tengo que mirar que no esté roto, ¿no? Como lo que decimos habitualmente, que haya petado el balón, que de manera inadvertida el paciente se haya extubado o que el tubo esté casi que a nivel de las cuerdas o fuera, que no haya una desconexión de todo el circuito de la ventilación o que no haya una fístula broncopleural, ¿vale? Y esto, pues, sobre todo, si el paciente tiene un drenaje, lo veré con más facilidad. Y en pacientes que van en ventilación con presión soporte, pues mirar que no haya un empeoramiento de la compliance respiratoria, que me explique que el paciente ahora tiene que hacer más esfuerzo y sin embargo está haciendo volúmenes corrientes más bajos,
el paciente está haciendo menos esfuerzo porque está fatigado o porque sencillamente el paciente está sobresedado, que haya una disminución de la frecuencia respiratoria o que la presión soporte que hemos puesto pues sea insuficiente, ¿vale? Y en pacientes que están en ventilación controlada por presión, pues hay que hacer maniobras también y mirar que la compliance pulmonar sea correcta, ¿vale? Recordar que cuando yo tengo un paciente ventilado en presión controlada, la plató es como si no existiera, es decir, la presión pico y la plató es lo mismo porque tiene la forma de un cuadrado, ¿vale? O bueno, de un rectángulo. ¿De acuerdo? Acá les dejo este link para que después se diviertan mirando los tipos de asincronías que hay. ¿De acuerdo? La sincronía o disincronía era algo que dependiendo de donde lo lean puede tener mayor o menor relevancia, pero lo que sí suelen estar de acuerdo en casi todas partes es que si del trazado que yo tengo en un minuto entre el 10 y el 20%, o en un número superior de este, se presentan asincronías, debería hacer lo posible por solucionarlas, ¿vale? Lo que pasa es que el solucionarlas a veces no es tan fácil, pero hay que considerar que la presencia de muchas asincronías puede generar o puede penalizar, como lo veíamos al principio, el diafragma, ¿de acuerdo? Y tenemos todo este tipo de asincronías. Recuerden, dependiendo de las variables de control que tenemos, podemos tener variables de volumen, de presión, de flujo, y dentro de estas variables podemos tener asincronías por disparo, de límite, de ciclo o de base, ¿de acuerdo? Las de disparo, la más frecuente es el disparo inefectivo, ¿de acuerdo? Que es cuando vemos que el paciente hace un esfuerzo muscular, pero que no alcanza a disparar el ventilador, que es como se ve aquí en este gráfico, que se ve una pequeña elevación, pero no se ve una elevación correcta del flujo, o sea, no se eleva el flujo. Acá vemos en la curva de presión como hay una caída de la presión que indica que hay algo de esfuerzo, pero no hay una variación importante del flujo. Esto lo puede causar la autopip, un bajo impulso respiratorio, debilidad muscular, un nivel de sensibilidad inadecuado, y esta es la manera de corregirlo, ¿de acuerdo? Que es disminuir la autopip, ajustar los niveles de sedación, el nivel de soporte ventilatorio y ajustar la sensibilidad por flujo. El doble disparo, que a veces también lo vemos, que es sencillamente que el paciente hace dos inspiraciones, es como si hiciera un doble ciclo, ¿no? Cuando esto ocurre, es porque el esfuerzo del paciente se produce un esfuerzo inspiratorio del paciente al cierre de la válvula inspiratoria, ¿vale? Y eso suele ocurrir porque está mal sincronizado el tiempo mecánico con el tiempo neural, o sea, con el tiempo del paciente, ¿de acuerdo? Y eso puede ocurrir, por lógica, cuando hay un bajo volumen corriente o cuando hay unas frecuencias respiratorias muy bajas, pues el paciente siente de su sistema nervioso que le falta volumen e intentará compensarlo con frecuencia respiratoria. Por tanto, eso lo puedo corregir aumentando el tiempo inspiratorio, el volumen corriente o también con la sedación. Hay asincronías de variable disparo, donde se puede ver el disparo invertido, que es como si yo tuviera el gráfico un poco al revés, ¿no? O sea, veo el pico acá, me hace una joroba y la forma de la curva no es correcta. Y esos son esfuerzos musculares activados por el ventilador. Por tanto, aquí el problema es el ventilador, ¿de acuerdo? Aquí habría que disminuir un poco el volumen corriente, aumentar la frecuencia respiratoria, o sea, jugar con la frecuencia respiratoria. Algo que no les he dicho, pero que a veces es frecuente, es que sí, si se dan cuenta, la mayoría de ventiladores tienen como un bracito. Ese bracito está hecho para que sostenga las tubuladuras y para que el tubo no, es decir, desde el tubo hasta las tubuladuras no queden en contacto con el tórax del paciente. ¿Por qué? Porque a veces, dependiendo de la sensibilidad que tenga el ventilador, incluso puede detectar los latidos del corazón como un esfuerzo inspiratorio, ¿vale? Entonces, para eso está eso levantado. ¿De acuerdo? Hola, buen día. Tenemos el autodisparo, que es un disparo del ventilador en ausencia de contracción pulmonar, ¿vale? Esto es por presencia de agua en el circuito, secreciones o fugas, o a veces incluso las nebulizaciones por el mismo mecanismo. Y lo que les decía de las oscilaciones cardíacas, y es que el ventilador detecte de manera errónea los latidos cardíacos como si fueran el esfuerzo respiratorio, ¿vale? Por tanto, pues hay que solucionarlo, hay que sacar el agua que haya, resolver las fugas, ajustar la sensibilidad. Los ciclados precoces y los ciclados tardíos. Acá el truco del ciclado precoz, donde el tiempo inspiratorio mecánico es menor que el neural, se da en esto. Si yo miro la curva de presión, veo una
pequeña como jorobita, ¿no? Como una convexidad acá, que esto me está diciendo que hay persistencia del esfuerzo inspiratorio del paciente después del cierre de la válvula inspiratoria. ¿Vale? Eso en control por volumen, y en control por presión, si se dan cuenta, se ve lo mismo. Se ve esa pequeña convexidad acá, y en la curva de flujo, esa pequeña concavidad acá, como una muesca. ¿Vale? Y la manera de corregirlo, o las causas suelen ser por tiempo inspiratorio corto, por lo tanto tengo que aumentar el tiempo inspiratorio, o porque el final del ciclo es demasiado largo, entonces pues tendré que ajustarlo. Y el ciclado tardío es justamente lo contrario. Esta curva, que acá es cóncava, aquí se forma una convexidad. En la curva de presión, ¿de acuerdo? Eso lo que nos está diciendo es que el tiempo inspiratorio mecánico es mayor que el tiempo inspiratorio neural. Por tanto, hay un tiempo inspiratorio largo y lo que tengo que hacer es disminuir el tiempo inspiratorio. ¿Vale? La autopip, que esto lo veo en la curva sobre todo de flujo, de volumen, me doy cuenta cómo no alcanza a salir todo el volumen que ha sido pautado. Aquí se queda encerrado, ¿de acuerdo? Y tengo que hacer, pues, medición del autopip para estar seguro de cuánto es y pautar alrededor del 80% de lo que se calcula en la maniobra. Listo, eso es todo. Esto ya lo tienen ustedes en su carpeta de Ubiresis. Luego subiré el video a YouTube para que lo puedan ver en otro momento. Y aquí tienen libros para que entren al link, y son libros de ventilación mecánica para aclararles dudas que puedan tener. Bien. ¿Dudas, aportes, aclaraciones que tengan ahora? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Nothing? Alguien podrá preguntar, bueno, y si yo sigo teniendo dudas de qué es lo que está ocurriendo y no me queda claro qué es lo que ocurre entre paciente y ventilador. Antes de exagerar con la sedación continua, es decir, de subir las perfusiones de toda la sedación que van a terminar penalizando el diafragma del paciente, pueden probar eventualmente, si tienen la duda de si es el ventilador o si es la máquina, por ejemplo, de administrar una dosis única de rocuronio. ¿Vale? Teóricamente, a no ser que haya una fuga del medicamento en alguna parte o algo, en pocos segundos el paciente se queda sin hacer esfuerzo inspiratorio. Si la máquina sigue cesando esfuerzos que no existen, pues el problema es la máquina. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Alguien más pregunta algo? ¿Nadie? Bueno, pues nada, nos vemos. Yo tenía duda de las alarmas, que habías dicho que había que programar las alarmas o si no, no sé, o sea, como que no comenzaba a ventilar. Sí, Ana Paola, es tal cual. Eso lo vean sobre todo en el Que me paciente. pasó una vez, pero no quedé claro que tengo que hacer la próxima. Espera, que se me metió aquí una cosa y no veo. Ahora. Sí, efectivamente lo que hablábamos. El asunto con las alarmas. El asunto con las alarmas es